Ninguna de las puertas o ventanas parecía estar dañada. Las huellas solo entraban a la casa, no volvían a salir. No sabemos qué pasa en la mente de las personas. No lo podía creer, estaba aterrada. ¿Evelyn? Hubo mucha pasión en el acto. ¡Evelyn! ¡Hola! Emergencias. Mi vecino vino a mi casa. La ayuda va en camino. Como fiscal, uno siempre espera un gran éxito, y ese día lo tuvimos. Parecía una rata enjaulada. Y tenías un cuchillo en la mano. ¿Y qué hiciste? Muéstrame. Cuando llegué desde Brasil, conseguí un trabajo en una tienda. Y ahí conocí a Evelyn. Nosotras trabajábamos en la misma zona, en un centro de diseño. Evelyn era una linda chica. Tenía cabello muy rubio. Estaba en buen estado físico, le gustaba entrenar, se cuidaba bastante. Ojos oscuros, muy hermosos. Era muy dulce. Evelyn era una persona extrovertida. Teníamos muchas similitudes. Ella era de Puerto Rico y yo era de Brasil. Las dos vinimos a Estados Unidos para una vida mejor. Y ella no tenía mucha familia en Estados Unidos. Yo tampoco tenía familia en Estados Unidos, así que nos veíamos bastante. Peter era un muy buen padre. Estaba bastante involucrado en todo lo que hacía su hijo. Es mamá. Hola. Tenían una relación muy buena entre ellos. Él estaba muy presente, amaba a su hijo. Mucho. Ok, seguro es solo un fusible. Compré leche, llegaré en 10. Evelyn era una gran amiga. Era una madre ejemplar. ¿Evelyn? ¡Evelyn, hola! El llamado que recibió la operadora de emergencias era de una vecina de Peter Bicich. Emergencias, ¿cuál es el problema? Mi vecino entró a mi casa y dijo que su esposa estaba en el suelo, en la casa. ¿Qué le pasa a ella? Vino hasta acá con un niño pequeño. Estaba en estado de shock. Dijo que alguien había robado la casa y que su esposa estaba en el suelo. La ayuda está en camino. Una operadora de la policía me notificó que fuera a Chestnut Ridge. Llegué aproximadamente 10 minutos después de las 11. Esta era la residencia de Peter y Evelyn Bicich. Era invierno. Poco después de mi llegada empezó a nevar otra vez.
Cuando llegué a la escena, los oficiales me informaron de la situación. Me dijeron que había una mujer en el suelo de la habitación arriba, con un cuchillo que salía de su pecho, y que la encontró su esposo, que estaba en la casa de la vecina de al lado con su hijo pequeño. El instinto natural dice que esto fue una invasión a la casa, un robo que salió mal. Al ver sus manos y el resto de su cuerpo, me pareció que no había heridas defensivas. Había algunas joyas que tenía alrededor del cuello que estaban metidas en la herida, pero no vi nada más que su mano. Ninguna joya, reloj, anillo, nada. Había un cesto de basura, y dentro de ese cesto había 3 bombillas de luz. Y junto a ese cesto, en el suelo, había una cuarta bombilla. También una lámpara de techo, en el corredor. Y no había bombillas en esa lámpara, pero encontré una bombilla en la lámpara en el descanso de la escalera. Una de las cosas en las que se concentró la policía fue la búsqueda de la camioneta que conducía Peter. El 7 de enero de 2003, la camioneta de Peter se observa del lado izquierdo de la entrada. El auto que conducía Evelyn estaba del lado derecho. Y la zona de la entrada tenía huellas de Peter Visich, Evelyn Visich, los policías y demás. Pero había un juego diferente de huellas que caminaban por el lado oeste de la casa, en la zona del garage. Y después, por detrás de la casa, hacia el centro de la casa, donde había una puerta que llevaba a la lavandería. Seguí estas huellas y llegué hasta la puerta, que estaba entreabierta. O sea que estaba sin llave y no del todo cerrada. Las huellas parecían ser recientes. Y además, solo entraban a la casa, no volvían a salir. Podrían ser las huellas del asesino. Ninguna de las puertas o ventanas parecía estar dañada. No había ninguna marca, ningún daño en los marcos. Seguí examinando el resto de la casa para ver si encontraba un punto de entrada forzada. Y todas las ventanas exteriores parecían trabadas. La policía tenía muchas preguntas sobre si esto era un asesinato hecho al azar o si había algo más siniestro detrás. Por lo general, en estos casos, uno siempre sospecha de la persona más cercana a la víctima. En este caso en particular, el esposo. En cualquier investigación como esta, la policía no solo se concentra en el esposo, sino en cualquiera con antecedentes criminales. Quizás alguien tuviera información sobre él que pudiera usar en su contra para chantajearlo, o si le debía dinero a alguien, o había hecho un mal negocio. La policía siempre investiga todas estas posibilidades y en este caso en particular no se encontró nada. Evelyn conoció a Peter en la misma tienda. Ella se llevó una muy buena impresión de él porque él estaba muy orientado a la familia. Siempre pasaba tiempo con su padre, con su madre, y parecía el tipo de persona con el que se podía armar una familia. Evelyn y Peter compraron una casa en Chestnut Ridge, Nueva York, la cual no quedaba muy lejos de, bueno, Nueva Jersey, un lugar donde siempre quisieron armar una familia. ¿No bebes? No. No. No puedo creerlo. Cuando Evelyn se enteró que estaba embarazada, estaba muy emocionada por ser mamá. Ella dedicó toda su vida a su bebé. Deben haber pasado al menos, yo diría, 9 años desde que vi estas fotografías.
Esta fotografía es de un baby shower que hicimos para Evelyn y ahí estaba embarazada. Creo que estaba de 8 meses en ese momento. Somos sus compañeros de trabajo. Se sorprendió tanto con el baby shower que se sentó en el inodoro y se puso a llorar. Fue muy tierno. Se sorprendió mucho con eso. Y esto es lo mismo. Esta es una fotografía de Evelyn, Peter y su hijo. Creo que es del año 2001, antes de que cumpliera 1 año. Es una tarjeta de Navidad que me envió. La policía habló muy brevemente con Peter en la escena, pero lo ideal es llevar al sospechoso a un ambiente controlado. Tenía una comunicación constante con mi compañero, el detective Lee Youngman, que estaba interrogando a Peter Visich. Los detectives se enteraron por el esposo de que él había estado con su hijo todo el día y había hecho una parada en la tienda de combustibles. Cerca de las 10:10 p.m. Entró a la tienda, recogió una botella de leche y salió cerca de las 10:16 p.m. Peter había estado en varios lugares públicos que tenían cámaras de vigilancia. Nos mostró un recibo de la tienda de combustibles donde figuraba la hora de la compra, y eso hacía imposible que él hubiera estado en la casa para cometer el asesinato. Pero mencionó a algunas personas que le resultaban sospechosas y que creía que había que investigar. Creo que deberían hablar con el novio de Evelyn. Evelyn era una madre ejemplar. Era una gran amiga. La policía se enteró de que Evelyn y Peter estaban tramitando el divorcio. El aspecto financiero del divorcio parecía haberse resuelto. La policía también se enteró de que Evelyn estaba saliendo con otro hombre durante este periodo. Su nombre era Mike, y de hecho, el día del asesinato, ella había salido con esta otra persona. Peter Visich se mostró dispuesto a cooperar. También aceptó darnos huellas dactilares, muestras de cabello y de sangre. También aceptó hacer la prueba del polígrafo. Evelyn Visich nació en Puerto Rico. Ella nunca conoció a su padre. Su madre vivía en Florida y ella vino a Nueva York y se estableció en el condado de Rockland. Conoció a Peter Visich y se casó con él, pero ella no venía de una familia de buena posición económica. Peter, por otro lado, tenía familiares que vivían en un vecindario en Nueva Jersey. Tenía un hermano que estaba en la policía y ellos se casaron y vivieron en el condado de Rockland, no muy lejos de los padres de Peter. Evelyn empezó a sentir que la relación no estaba siendo tan cercana como alguna vez lo fue. Estaban ahora más distanciados. A él no le interesaba hacer cosas que ella quería hacer, y eso se convirtió en un conflicto. Su matrimonio empezó a cambiar y terminó siendo una especie de competencia para ver quién estaría con el niño el fin de semana o quién haría cada cosa con él. La mañana siguiente, algunos detectives fueron al lugar de trabajo de Evelyn Visich. Me llamaron y empezaron a hacerme muchas preguntas sobre Evelyn. Y luego me dijeron que
bueno, que la habían matado la noche anterior. Yo no podía entender que había muerto esa noche porque me llevó un tiempo poder digerir la noticia porque no lo podía creer. Estaba aterrada. Me hicieron muchas preguntas, como si tenía algún enemigo en el trabajo. No se nos ocurría a nadie que pudiera haber hecho eso. Me hacían muchas preguntas personales. Si sabía con quién estaba ese día. Y yo no sabía mucho sobre lo que hizo después del trabajo. Poco después del crimen, el novio de Evelyn fue a la estación de policía. Se lo veía alterado, estaba llorando. Nos enteramos de que Evelyn, el 7 de enero, trabajó hasta las 3 p.m. Ella salió de la tienda. Había planeado ir a casa esa tarde y cocinar la cena para su hijo. Peter Visich la llamó esa misma tarde y dijo que estaría en lo de sus padres con el niño y que no volvería hasta más tarde. Así que ella decidió ir a la casa de su novio en Jersey del Norte para pasar un tiempo con él. Todo esto lo contó el novio. Ella estaba ahí a las 7:30 porque la madre del novio fue y les dejó la cena. La madre del novio aseguró que Evelyn estaba ahí. Y después se fue de la casa del novio cerca de las 9 p.m. Él se mostró muy cooperativo y ofreció sus huellas dactilares, cabello, sangre. Dijo que haría el polígrafo. Nos dio acceso a su teléfono, nos dio acceso a su email. Evelyn llamó a su novio desde la autopista, solo para decirle que estaba por llegar a casa. Y le deseó buenas noches. Esto fue confirmado por los registros de las torres de telefonía que indicaron dónde estaba Evelyn y dónde estaba el novio en Jersey del Norte. Su celular no estaba en los alrededores de la casa de Evelyn. Y la policía bastante rápido descartó a Mike como sospechoso. Hicimos una búsqueda exhaustiva en bases de datos que incluyeron agresores sexuales de la zona, agresores sexuales en Nueva Jersey, gente con libertad condicional que había cometido crímenes similares. Ubicamos a varias personas que eran agresores sexuales o con libertad condicional y los descartamos. Investigamos a gente del vecindario, hombres jóvenes que se dedicaban a vender narcóticos. A 400 metros de la casa de Peter los investigamos. Y ellos también tenían coartadas que los ubicaban en diferentes lugares en el momento del asesinato. Investigamos a varios amigos de Peter. También los descartamos. Por desgracia, Rambo tenía un problema grande con los robos. Había un equipo de ladrones que robaban las casas cuando la gente estaba adentro. Thomas Little era un hombre de unos 25 años que robaba casas en la zona metropolitana de Nueva York. Se concentraba en mujeres, gente mayor, y a menudo seguía a alguien a su casa. Trataba de meterse en la casa, robaba sus pertenencias, sus objetos personales, joyas. Y sabíamos que era responsable de estos tipos de crímenes, pero era muy difícil de identificar. A menudo usaba una máscara, guantes. La verdad es que había muy pocas pruebas forenses en este caso, en cuanto al ADN. También tomé en cuenta el hecho de que al principio parecía que la habían apuñalado en la espalda. Pero si ella estaba de espaldas al agresor, lo más fácil para él hubiera sido irse. Pero la apuñaló varias veces y le cortó el cuello.
La naturaleza de las heridas que tenía Evelyn parecía sugerir que hubo mucha pasión en el acto. Si alguien comete un asesinato al azar durante una invasión a una casa, querrá hacerlo rápido, matar a la persona e irse rápido, porque no querrá que lo atrapen. Esto parecía ser algo más meticuloso, algo que se hizo por venganza. A través de informantes confidenciales descubrimos que Thomas Little no estaba en la zona en ese momento. Y 1 o 2 de sus amigos también estaban en la cárcel. Los descartamos muy rápidamente. Una de las cosas que buscamos al revisar la camioneta eran pruebas que indicaran que no había estado solo. La policía encontró $3,700 en billetes de 100 en un sobre de banco que estaba metido detrás de un asiento. La policía también encontró una tarjeta prepaga de teléfono. Era una tarjeta que podía usarse desde cualquier teléfono, ya sea celular o público. Uno marcaba el número que quería contactar y el dinero ya estaba en esta tarjeta, así que se creía que no podía ser registrado. Teníamos los números de serie, un número de rastreo y un número de PIN de esa tarjeta en particular. Y así accedimos a los registros de las tarjetas prepagas de teléfono. Nos pareció un poco extraño porque él tenía un celular que funcionaba. Entonces, ¿para qué usaría una tarjeta prepaga de teléfono si ya tenía un celular? Llamamos a la compañía de tarjetas prepagas de teléfono y a través de una orden nos dieron los números a los que llamaron desde las tarjetas. Había unas 50 llamadas telefónicas hechas con esas tarjetas, con la excepción de 1 o 2. Todas las llamadas eran al mismo número. Un número de celular registrado a un número de Florida. Habían llamado 44 veces a ese número de Florida. Iban desde el mes de noviembre del año anterior hasta el día del asesinato. Así que también solicitamos la información del titular de ese número telefónico de Florida. ¿Por qué Peter Visich llama a un teléfono celular de Florida, en especial el día del asesinato? La policía usa un método llamado triangulación que podría determinar un radio en el que ese celular estuvo en un periodo específico. La policía determinó que ese celular de Florida no estaba a más de 1,5 kilómetros de donde asesinaron a Evelyn. El titular de la tarjeta prepaga, desde la que Peter Visich hizo las 44 llamadas, era Frank Thorne. Investigamos los antecedentes de Frank Thorne y descubrimos que tenía un prontuario criminal muy extenso, tanto en Florida como en Nueva Jersey. Y nos enteramos de que había sido arrestado hacía poco en el condado de Morris por la posesión ilegal de un arma, una pistola cargada. Descubrimos que el celular de Frank Thorne había estado cerca de la residencia de Visich varias ocasiones. Una de ellas fue la noche del asesinato. Eso no demuestra que Frank Thorne haya estado ahí, pero ¿cuál era la conexión entre Frank Thorne y Peter Visich? Tenía conexiones con Florida y también tenía conexiones con Nueva Jersey. La policía se enteró de que poco después del asesinato de Evelyn Visich, Frank Thorne fue arrestado por un crimen en Nueva Jersey y que estaba encerrado en la cárcel. En un caso de esta magnitud, en un condado pequeño, hay mucha presión para que la policía resuelva el crimen y haga un arresto. Ya habían pasado un par de semanas del comienzo de la investigación. ¿De qué manera participó? ¿Por qué participó? ¿Y por qué se involucró? Sabíamos que a Frank Thorne le gustaba beber, así que fuimos a los lugares, a cualquier lugar que estuviera abierto, ya fuera un café, una pizzería, un bar.
Fuimos a esos lugares para ver si alguien recordaba haberlo visto. Que sea el titular del celular no demuestra que Frank Thorne lo tuviera aquel día. Solo estaba su nombre. Quizás hubiera algún video de vigilancia que nos ayudara a ver quién estaba en ese lugar cerca del momento en que se usó ese celular. La policía hizo un gran trabajo y consiguió una fotografía de Frank Thorne. Y ellos llevaron la fotografía a un bar local muy conocido que se llamaba The Silo. Los detectives entraron con la fotografía de Frank Thorne. Una camarera que trabajaba en The Silo, su nombre era Fran, le contó a la policía que el día del asesinato recordaba que Frank Thorne había estado en el bar de Silo. Y lo recordaba porque ella tenía un collar con su nombre que decía Fran. Y él le dijo, mi nombre es Frank y tú eres Fran. Y tuvieron una conversación. Dijo que parecía agradable, que estaba solo. Dijo que bebió 3, 4, quizás 5 cervezas, en un periodo de tiempo muy corto. Frank Thorne habló un poco con ella y ella le respondió porque no era una noche de mucho trabajo. Y él se fue del bar no mucho tiempo después. Ahora teníamos a Frank Thorne, el día del asesinato, a menos de 1,5 kilómetros, en posesión de ese celular. Un juez nos dio una orden de registro para la residencia de Frank Thorne y su camioneta. El 5 de febrero, a las 4 o 5 a.m., ejecutamos esas órdenes. Recogimos varios objetos. Recogimos ropa, cosas que había escrito en libros. Otro objeto que nos llevamos fue una computadora. Frank Thorne pensaba que había borrado de su disco rígido cualquier información, pero pudimos obtener con un registro forense de la computadora de Frank las indicaciones para ir a la casa de Frank hasta el lugar donde asesinaron a Evelyn. El detective Lee Youngman y yo fuimos a la cárcel del condado de Morris. Antes de que fuéramos a la cárcel, el detective Youngman y yo habíamos hecho pedidos específicos antes de nuestra llegada. Pedimos que cerca de las 4 a.m. sacaran a Frank de su celda y lo dejaran aislado. Hicimos eso para aumentar su ansiedad y ponerlo nervioso. Con nosotros llevamos varios objetos, entre ellos cajas que contenían fotografías, CDs, cintas de video, mapas y demás, con alfileres, y los ubicamos estratégicamente en la sala de interrogatorios. Trajeron a Frank Thorne y empezamos con el interrogatorio. Me dio la impresión de ser muy fuerte. Tenía cierta arrogancia. Eso me indicaba que era un tipo de la calle. Mi objetivo como detective siempre fue controlar el interrogatorio. Lo que prefiero siempre es que él tenga la espalda contra la pared, para que de hecho sienta que no tiene a dónde escapar. Y también la cercanía entre él y yo hacía que le fuera más difícil mentirme porque yo estaba en su espacio personal. Parecía una rata enjaulada. No había huellas dactilares en la escena. Tampoco había sangre además de la de Evelyn. No había nada en cuanto al arma asesina que produjera resultados. Fue una experiencia muy estresante como fiscal porque uno tenía que entender que a menos que hubiera una confesión completa, sería realmente muy difícil procesarlo por el asesinato. Le dijimos que le convenía cooperar, que teníamos muchísima evidencia, sobre todo bastantes detalles sobre su visita al bar. Le hablé de la camarera y de sus 4 o 5 cervezas. Y creo que eso lo convenció de cooperar. Fue más o menos a los 20 minutos del interrogatorio que empezó a dar detalles de lo que había pasado. Y ahí fue que nos dijo que lo habían contratado para matar a Evelyn Visage.
Ahí fue que nos dijo quién lo había contratado para matar a Evelyn Visich. Quien lo contrató fue Peter Visich. Así que le preguntamos a Frank Thon si aceptaría grabar un video de su confesión y él aceptó. Cuando llegué a la celda de la cárcel donde estaba Frank Thon, instalamos los equipos. Era muy importante que mostráramos que Frank Thon estaba confesando libre y por su propia voluntad. ¿Te dijeron a qué hora ella iba a estar en casa ese día? Lo supe la noche anterior. Creo que era entre las 9 y las 9:30. Y llegué ahí... Creo que entré a la casa como las 7:30. ¿Y Peter aprobaba el plan? ¿Te ofreció algún consejo? Me dijo cómo era la casa. Así que yo podía decidir la manera en que iba a hacerlo. También Frank Thon nos contó que el día del asesinato, Peter Visich abrió la puerta lateral a la lavandería para que Frank Thon pudiera entrar. Y eso corroboró la información de la policía de las huellas que entraban a la casa por esa puerta, pero no salían. Fuiste a la puerta trasera. ¿Por ahí entraste? Sí, estaba cerrada, pero sin llave, como dijo. Así que la abrí. Cuando entré a la casa, volví a cerrarla, pero no del todo. La dejé abierta unos 3 centímetros. Cuando entraste a la casa, ¿llevabas algo contigo? Yo tenía un cuchillo. ¿Qué tipo de cuchillo era? Era un cuchillo de cocina. Frank Thon también nos dijo que cuando se encontraba dentro de la casa, quitó las bombillas de luz de las lámparas que había en el corredor. Miré por la ventana delantera y vi que llegaba su camioneta. Lo llamé y luego le dije, Peter, mierda, vete de aquí. Y él se quedó callado un segundo. Y le dije, ¿dónde está ella? Y él dijo, acabo de hablar con ella. Llegará en 20 minutos. ¿Él estaba con su hijo cuando hablaste con él? Sí. Ok. Y él después se fue. ¿Y hubo un momento en el que Evelyn llegó a la casa? Subió la escalera y fue directo a su habitación. ¿Le dijiste algo? Ella giró. Supongo que oyó mi último paso. Giró y yo la sorprendí, pero no gritó. Ella hizo un sonido. ¿Dónde estaba tu cuchillo cuando hiciste esto? Lo sujetaba así. ¿Y qué hiciste con el cuchillo? ¿La tocaste con él en ese momento le o dije solo que se lo recostara, mostraste? con la cara contra la cama, que solo iba a robarle. ¿Y dónde estabas parado con respecto a ella? 1 metro detrás de ella. Detrás de ella. Y tenías un cuchillo en la mano. ¿Y qué hiciste? Como fiscal, uno siempre espera éxito, que la persona, después de leerle sus derechos, confiese un crimen y quiera cooperar. Ese día tuvimos un éxito. De hecho, fue un gran éxito. Pero también tenía miedo, porque ahora tenía que armar un caso contra Peter Visich, basándome solamente en la declaración de un asesino confeso. No olvides orinar. Tenemos un viaje largo en auto. En el estado de Nueva York no se puede procesar a alguien solamente con la confesión de un cómplice o un co-conspirador. Hay que corroborar o demostrar que esa persona que es el cómplice dice la verdad. Así que tuve que hablar con la familia de Evelyn y les expliqué. Les dije, quizá nunca podamos demostrar que Peter Visich estuvo involucrado en el asesinato de su esposa Evelyn. A menudo, las personas que enfrentan este tipo de cargos escapan.
Si hubiera tenido un pasaporte, no habríamos podido hacer nada para evitar que sin cargos penales, Peter Visich se fuera del país. Se decidió. Queríamos una vigilancia a Peter Visich por si se llegaba a enterar de lo que sabíamos. La vigilancia a Peter Visich era indispensable y había equipos de detectives. Por lo general era un mínimo de 2 detectives, a veces hasta 4. Y también se utilizaban oficiales en patrullas las 24 horas del día. Frank Thorne aseguró que se había encontrado con Peter Visich en una pizzería, a las afueras de Newark, Nueva Jersey, para pagarle el anticipo por el asesinato. Peter Visich llegó a la pizzería con su hijo y le pagó a Frank Thorne $5,000. Intentamos ubicar la pizzería. Y logramos ubicar la pizzería fuera de Newark. La dueña fue capaz de identificar a Peter Visich y Frank Thorne de un grupo de fotografías. Dijo que habían estado allí unas semanas atrás. Y de hecho recordaba al hijo. Y describió la ropa que tenía puesta. Pensamos en motivos por los que Peter Visich querría matar a su esposa, Evelyn Visich. Algunos eran tan simples como que no se llevaban bien, que él no quería pagarle dinero o la custodia de su hijo. Evelyn y Peter habían iniciado el divorcio, pero ninguno de los dos se fue de la casa. Y primero eso me pareció extraño, pero luego pude entender que eso no es infrecuente. Nadie quiere que lo consideren la persona que abandonó el matrimonio o al hijo, porque sienten que eso le dará a la otra parte una ventaja a la hora del divorcio o la batalla por la custodia. Evelyn nunca quiso quitarle a Peter su hijo. Ella quería mantener la figura paterna porque Peter era muy buen padre. Creo que Peter quería tener la custodia total. Pasaron unos 9 días entre la declaración de Frank Thorne y el arresto de Peter. Peter Visich estaba muy calmado. De hecho, nos saludó y le dijimos, ya sabemos quién mató a tu esposa, Peter. Y él dijo osadamente, ¿quién la mató? Dijimos, fuiste tú. Y le pusimos las esposas y lo subimos al auto. Durante todo el juicio fue muy duro escuchar ciertas cosas que los fiscales le presentaban al jurado y fue algo bastante fuerte escuchar ciertas cosas y no entender por qué alguien haría una cosa como esa. Y era muy duro porque todo era muy gráfico, muchas fotografías, era mucha información la que escuchamos y era algo difícil de creer, era aterrador, triste. Fue muy duro estar ahí. Peter se quedó aquí, en la celda, la noche del 14 de febrero. Su conducta era extraña cuando lo arrestamos. Me da la sensación de que él no entendía lo que le estaba pasando, pero cuando lo llevaron a la estación, creo que tomó conciencia y la sangre dejó de llegarle a la cabeza. Se convirtió en alguien muy arrepentido y triste. Cuando nos enteramos de lo que Peter había hecho, fue muy impactante, porque Peter parecía un buen tipo, muy concentrado en la familia. Fue muy fuerte, pero Nosotras estábamos furiosas, porque las cosas tuvieran que terminar de esa manera. No había necesidad de que alguien perdiera la vida.
Cuando Frank Thorne empezó a dar su testimonio, hubo un silencio total en el tribunal. Frank Thorne era un sujeto corpulento. Tenía barba, cabello largo y tenía puesto un suéter de manera desprolija. Y también hablaba en voz baja. Pero nunca quitó la mirada de Peter Visage durante todo su testimonio. Cuando Frank Thorne describió el día del asesinato y lo que le hizo a Evelyn, fue un testimonio escalofriante. Era algo difícil de creer. Era muy aterrador, triste. Era duro, muy duro estar ahí. Algunas personas salieron del tribunal llorando porque fue muy emotivo, gráfico y muy difícil de escuchar. Por desgracia, a veces uno no sabe lo que pasa en la mente de las personas. Lamentablemente, eso nos hizo pensar que pudo haberle pasado a uno de nosotros. Fue muy triste. El jurado declaró culpable a Peter Visage. Y fue en ese momento que uno pudo darse vuelta y mirar a los familiares a los ojos y hacerles saber que, finalmente, se había hecho justicia para ellos y para Evelyn. Debió haber sido una muerte muy horrible que fue generada por Peter Visage. Aunque Frank Thorne fue el instrumento, Peter llevó ese instrumento a su propia casa. Nada podía traerla de vuelta, nada podía torcer el horrible destino que tuvo aquella noche. No puedo imaginarme el miedo y el dolor que sufrió, pero al menos se hizo justicia. Ojalá todos hubieran podido conocer a Evelyn y hubieran visto la maravillosa persona que era. Era una excelente madre. Ojalá todos hubieran tenido la oportunidad de conocerla como yo la conocí.